Saludos de Alemania, bienvenido a la quinta parte de nuestras pláticas sobre cómo superar la pérdida. Hoy quiero tocar un tema que a la gran mayoría les sucede cuando han perdido a un ser querido, y eso es la lucha con los sentimientos de culpa. La culpa, el sentirse culpable, entró a la vida del ser humano en el jardín de Edén. Sabemos de que Dios había dicho a Adán y Eva que no comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal, y lo hicieron. Y después de haber caído, después de haber desobedecido, y cuando Dios confronta a Adán y a Eva por lo que habían hecho, se nota de que el ser humano entró a este sistema de culpa y de echar la culpa, porque cuando Dios le pregunta a Adán, Adán le echa la culpa a Eva, y cuando Dios le pregunta a Eva, Eva le echa la culpa a Satanás o a la serpiente. Y este fenómeno de la culpa es algo real, y hay culpas imaginadas que no son reales, y hay culpas reales donde uno ha hecho cosas malas. Nada más como una nota, en la psicología se sabe de que como el 80% de todas las enfermedades psicológicas y psiquiátricas se basan en o la culpa o la amargura. Y el Padre Nuestro nos enseña: la culpa se quita pidiendo perdón, perdónanos nuestras deudas, y la amargura se quita perdonando, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces Dios no quiere que sus hijos estén viviendo en culpa. Pero cuando se muere un ser querido, particularmente cuando muere de una enfermedad, se pueden venir las preguntas: ¿hicimos todo lo correcto? ¿Invertimos todo el dinero necesario? ¿Consultamos a las personas correctas? Y ese tipo de pensamientos son reales y se tienen que tratar. En el proceso de superar la pérdida es muy importante superar los sentimientos de culpa que se le vienen a uno, sean las imaginadas o sean las reales, porque se sienten igual, ¿no? En cuanto a lo que se siente es idéntico. Pero es importante enfrentar a estas situaciones, porque si sigue la culpa, el sentir de culpabilidad en nuestra vida nos puede impedir tremendamente en el proceso del duelo, pero mucho más en el proceso de volver a la vida que Dios tiene para nosotros. Ahora, una área de sentirse culpables son las preguntas de que hicimos lo correcto. O, por ejemplo, alguien le permite a un hijo ir de un viaje y en este viaje el hijo se muere. Uno podría culparse: ¿por qué le di permiso de ir a este viaje? Este tipo de situaciones son completamente normales y se tienen que vencer, porque son cosas que realmente nos pueden amargar la vida e impedir realmente de que nuestra vida vuelva a ser una más o menos que se pueda disfrutar, porque esto es el plan de Dios, que volvamos a disfrutar nuestra vida aquí en esta tierra a pesar de la pérdida que hemos sufrido. Un área de culpa también es cuando, en mi caso puedo testificar de que cuando se murió mi primera esposa, me sentí culpable porque me di cuenta de que habíamos discutido décadas por pequeñeces, por cosas realmente ridículas, y me sentí muy culpable por haber estado discutiendo sobre cosas que sinceramente no valen la pena. Pero desafortunadamente, hasta que se había ido al cielo, me di cuenta que eran pequeñeces y que eran ridículas. Y incluso un día llegué a concluir cuánto deseara tener las peleas otra vez con mi esposa, porque cuando ya no está, incluso las peleas y las discusiones se echan de menos. Pero tenía que vencer eso.
En mi caso también había un problema de carácter que había tenido desde niñez. Desde mi niñez había tenido unos berrinches, unas rabietas fuertes. Desde niño había tirado platos o zapatos y había una ira tremenda dentro de mí ya desde niño. Y nunca sabía por qué no se me quitó siendo cristiano, porque había pedido consejos, incluso me habían hecho liberaciones, había hecho de todo para quitarme este enojo que a veces subía y por supuesto que dañaba también en mi matrimonio muchas veces. Pero nunca se me quitó completamente. Entonces, después de la muerte de mi esposa, yo decidí participar en un retiro para pastores y misioneros y mi tema era realmente el estar de duelo. Entonces uno tenía citas con un consejero cristiano, un psicólogo en mi caso, y hablábamos y un día le pregunté ¿por qué será que uno de niño ya puede tener unas, ¿cómo se llaman? Rabietas, unos enojos tan violentos? No entiendo de dónde viene eso. Entonces el hermano me preguntó, pues cuénteme eso de su niñez. Y yo toda la vida, 30 años, había tenido una mala conciencia por a veces tener estos enojos algo explosivos. Entonces él me preguntó, ¿y cómo fue tu niñez? Entonces yo le dije, bueno, a mi papá prácticamente no me recuerdo de él porque él se murió cuando tenía 6 años. Y antes estaba muy enfermo en hospitales, en centros de rehabilitaciones, o sea que no tengo memoria de mi papá. Él se murió. Luego mi mamá tenía que encargarse de nuestra empresa y no le vi la cara todo el día y muchas veces ella regresaba a casa muy tarde en la noche y bien emborrachada, tomaba mucho alcohol. Entonces yo contando al psicólogo mi situación de mi niñez hasta unos 10 años fue prácticamente así. Él me dijo, bueno, entonces prácticamente tú no tenías ni papá ni tenías mamá. Entonces con toda razón estabas enojado. Y cuando este hombre me dijo que mi ira de niño había sido una ira justificada, en este momento fui libre de una vez y jamás me he vuelto a enojar de una forma tan violenta como lo había hecho por 30 años y que también mi esposa había a veces tenido que sufrir estos mis gritos. Ahora, tengo que decir, mi matrimonio con Teresa fue un matrimonio bueno y que siempre nos perdonábamos y no teníamos nada que perdonarnos el día que ella se fue al cielo. Pero cuando se murió, me di cuenta que estas situaciones eran como una carga, una culpa en mi corazón. Había sido libre de la ira y de dónde venía esta ira. Y gracias a Dios, pero todavía estaba el asunto en cuanto a qué le había hecho a mi esposa. Entonces Dios en su misericordia, y lo dije en la vez pasada, a veces el avance en nuestro proceso de duelo son toques de Dios. Y esos son los momentos más importantes en este proceso, cuando experimentamos un toque directo de Dios en cierta situación. En mi caso fue estando en una tienda haciendo cola para pagar, de repente en un segundo como si Dios me abrió el cielo y pude ver que mi esposa ahora entendía perfectamente por qué había sido como era y que no había nada en ella en contra de mí. Yo sabía que Dios me perdonaba y en este momento a mí se me fueron todos los sentimientos de culpa respecto a mi vida matrimonial que había terminado con Teresa. Tenemos que enfrentar los sentimientos de culpa. Yo predicando aquí en Alemania
encontré una hermana que llorándose llegó conmigo diciendo que yo sufro tanto del hecho de que la noche que se murió mi esposo, yo me quedé dormida porque estaba muy cansada. Esas son las situaciones de las cuales tenemos que ser libres. Ella se durmió porque estaba agotada del cansancio. En esta noche su esposo se murió de ataque cardíaco. Ella no tenía la culpa, pero sentía la culpa. Y para estas situaciones necesitamos encontrarnos con Dios, que Él nos toque, que Él nos revele y que Él nos quite el sentimiento de culpa. Y si hay culpas, que nos arreglemos también las culpas reales con Dios. Es muy importante porque Dios tiene planes para nosotros para más allá. Y si hay culpa en nuestro corazón y en nuestra conciencia, vamos a ser impedidos para realmente aceptar lo que Dios tiene planificado para nosotros después de los procesos de estar de duelo. Que Dios nos siga ayudando y dando su gracia en estos temas tan profundos y tan difíciles, pero también con temas que tendrán un potencial para enriquecer nuestra vida como pocas otras cosas lo pueden hacer. Por lo menos eso se los puedo testificar de corazón. Bendiciones.